Cambio de tema, se movieron alrededor de 500 militares a Tamaulipas por una razón, amigos, para brindar seguridad ahora que ya no está el gobernador Cabeza de Vaca. ¿Quién reapareció? Ahorita vamos a ver dónde reapareció. 467 elementos, 63 vehículos y 4 binomios caninos. El ejército reforzó hoy la seguridad en combate al crimen organizado paralelo al revelo gubernamental que se registra en Tamaulipas, es lo que dice el Deforma. Pero la verdad es que podría ser un dispositivo, después de lo que se vio ayer en Jalisco, en Zapopan, Jalisco, en la Plaza Andares, y que pues podría estarse replicando porque pues nada más hay una razón. Hay ciertos convenios entre gobernadrones, entre grupos organizados que podrían estar afectando Tamaulipas, pero aparte pues podría fijarse ya pues una orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca. Ya el partido Morena está exigiendo también a la Interpol detener al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Y es que recordemos que él tiene casa en McAllen, Texas, allá donde ha ido a refugiar su familia, donde se refugia. También Santiago Nieto ya prácticamente habla y pregunta, ¿dónde está Cabeza de Vaca? Cuestiona, señala que el exmandatario ya puede ser capturado. Y veíamos que pues no ha sucedido en estas horas. Pensábamos que se había fugado o pensábamos que se había fugado porque no apareció en la toma de protesta de Américo Villarreal. Pero, oh, sorpresa amigos, reapareció en su red social, en Twitter. Dice, buenos días a todos. Publico este tweet para evitar especulaciones. 1. No asistí a la toma de protesta del nuevo gobernador porque no fui convocado. Eso es lo que dice él. Y ya abre hilo, dice. 2. Dije la semana pasada que me tomaría unos días de descanso con mi familia y así lo estoy haciendo y seguiré atendiendo mi rancho aquí en Tamaulipas. La pregunta es, ¿qué estará pasando alrededor de esos ranchos? Si se estará trincherando, si estará con sus amigos, los chicos malos, que buscaría tal vez la protección de ellos para hacer frente al gobierno, porque sabe que pues la debe, ¿no? 3 dice, después de haber cumplido, hoy dice, Tamaulipas está en la ruta del desarrollo, seguridad y prosperidad. Eso lo vamos a ver. Saludos y que tengan un buen inicio de semana. Eso es lo que publica en su red social, reapareciendo. Pero amigos, pues definitivamente las acusaciones le llueven ahorita a Cabeza de Vaca y hay alguien que pues ya soltó la sopa de todo, el teje y maneje, y ahorita vamos a ver estas declaraciones, pero por lo pronto, pues lo que ya sabíamos, él dice que ya no tiene ninguna propiedad más que donde dice estar un vehículo, 2 vehículos, se deshizo de todas sus riquezas, pero amigos, las acusaciones son fuertes, son grandes de todas las riquezas que tiene Cabeza de Vaca, tiene una lista. Nada más para que se den una idea, dice, según denuncia presentada por Alejandro Rojas Díaz Durán, los ranchos propiedad de la familia García Cabeza son los ébanos, 2.500 hectáreas, los pericos, 2.500 hectáreas, las manzanas, 600 hectáreas, el gavilán, 1.000 hectáreas, y así amigos, fíjense, los nombres que tienen, los gatos, las mulas, el Colmenar, el Rincón, Leona, Rincón, Mirador, Ponderosa, San Patricio, y todos no menores a 250 hectáreas. De ahí para arriba, llegando hasta 2.500 hectáreas. Es un titipuchal de terreno el que tiene Cabeza de Vaca, amigos, con valores. Y hay que recordar el departamentito que tenía acá en la Ciudad de México. Y la casa que tiene allá en McAllen, Texas, valado en 8.5 millones de pesos. Ismael García y la cuarta de 10.7 millones es su hermano, vinculada con Ismael García, entre algunas otras propiedades donde cuestan millones y las compró a precios o da a conocer en el registro público de la propiedad que son de menor valor. Pues aquí algunas de las fotografías, las casitas que tiene, dignas de un goberladrón. Pues imagínense nada más en la extensión territorial de todas las propiedades que tiene. Pero amigos, aquí viene lo bueno. Esta entrevista, amigos, es tremendamente reveladora.
desde qué era lo que esperaba Tamaulipas después del cambio de gobernador, este cambio que se esperaba fuera bueno y lo que resultó. Pues cuando nosotros pensábamos hace 6 años que iba a cambiar Tamaulipas porque el PRI había gobernado 8 décadas y ya estaba todo destruido en materia de seguridad pública y en materia de derechos humanos, cuando creíamos que esto iba a cambiar porque un gobernante de un partido distinto llegaba a Tamaulipas, pues desde el primer momento vino la decepción. Si ustedes recuerdan, me parece que el primer acto público que hace Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador lo hace en San Fernando. Y cuando lo hace en San Fernando, ahí se hace un compromiso muy importante en el tema de los derechos humanos, de las búsquedas de las personas desaparecidas y obviamente en materia de seguridad. Sin embargo, no aguantó mucho la presión de los colectivos de familiares de víctimas que le reclamaban un espacio en su agenda para tener un diálogo directo, un compromiso directo del gobernador, y empezó a cerrar puertas. Después vino el asesinato cobarde de nuestra compañera Miriam Rodríguez, que era una madre buscadora, que había logrado ella misma ubicar a los asesinos de su hija, y entonces se da el rompimiento con la sociedad civil, se da el golpe, el manotazo en el escritorio de que ya no iba a haber tolerancia para quienes denunciaran en su gobierno lo que estaba mal y que no pudo enderezar. Estamos hablando de silenciar a los periodistas críticos, a los periodistas independientes y sobre todo a los periodistas que con sus propios medios habían abierto espacios de comunicación. Pero fíjense, amigos, aquí no para la cosa. Él es Raimundo Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos allá en este lugar. Lo que dice a continuación empieza a revelar cosas impresionantes, cosas que realmente son pues aterradoras, son cosas que ya intuíamos, pero aún va más allá, o sea, de esta situación. Está tremendo el asunto con Cabeza de Vaca. Él es el delincuente, no Américo Villarreal. Con el manejo de medios y con el trato a los compañeros periodistas, a las compañeras periodistas, Ojo. fue en primer lugar que no le interesaban los medios de Tamaulipas. Él, en sus aspiraciones presidenciales, conformó un equipo de comunicación que trabajó hacia afuera de Tamaulipas. Es decir, hizo convenios muy importantes con los grandes periodistas de la Ciudad de México, con los grandes medios, con los grandes portales, y a ellos, con ellos fue muy generoso. A ellos les filtraba las exclusivas, les abría los espacios de las oficinas de gobierno, incluso en ocasiones de su familia, para dar a conocer exclusivamente lo que a él le interesaba. De tal forma que al gremio periodístico en general, en Tamaulipas y en la mayoría de los municipios, no los atendía, no respondía a sus solicitudes de entrevista. Obviamente no generó publicidad gubernamental, que es un derecho que tienen las empresas, y castigaba, por el contrario, con campañas de difamación, con persecución incluso judicial, y en el peor de los casos, utilizando ya sea a los GOPES, al Cayet o a criminales afines a su gobierno para silenciar a los periodistas críticos de Tamaulipas. Por eso también muchos compañeros periodistas, muchas compañeras periodistas se vieron obligados a guardar silencio, porque desde el propio gobierno del Estado se les perseguía y se les amenazaba. Por el contrario, todavía hasta las últimas semanas de su gobierno, hay periodistas que reciben muy buena lana y que a través de sus columnas o sus redes sociales difundían exactamente lo que él quería, en este caso en particular, la campaña negra de difamación en contra del doctor Américo Villarreal, relacionándolos con grupos de huachicol, que desde el primer momento Cabeza de Vaca los hizo propios. Se hizo el capo del huachicol en Tamaulipas, eso lo sabemos todos los que vivimos aquí. Fíjense, o sea, el cuate tenía protección de grupos organizados, era uno de los jefes del huachicol. ¿Cómo operaba, amigos? La cosa es sorprendente. Hasta Querétaro. El gobernador de Querétaro podría estar involucrado también en esta situación. Y al final de su mandato quiso endosárselo al doctor Américo Villarreal. ¿Me puede dar más información sobre esto último, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo? ¿Por qué me dice que era conocido allá, que él era el rey del huachicol? ¿O él? Fuera de las carreteras federales, empezó su gobierno Cabeza de Vaca, envió a la policía estatal a montar retenes afuera de los puentes internacionales y afuera de las carreteras federales en los límites con Tamaulipas para asegurar pipas que traían huachicol, que traían combustible barato o robado de Estados Unidos. Y anunció incluso en algunas ocasiones que habían hecho operativos para hacer este tipo de detenciones. Lo que hizo en su momento fue negociar con las organizaciones o las personas que en administraciones anteriores de Tamaulipas y del gobierno federal habían hecho de ese negocio ilícito su principal fuente de ingreso. Entonces el gobernador lo hizo propio. Doblegó a funcionarios, doblegó a empresarios, doblegó a vendedores de gasolina
y ofreció, por un lado, mejorar los tratos que hacían con gobiernos anteriores y con funcionarios anteriores. Pero no solamente eso, sino que hizo conexiones con otros gobiernos de otros estados, como el de Coahuila, el de Guanajuato, el de Querétaro, cuando menos esos, Nuevo León también, para que usaran los cruces fronterizos de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, para cruzar este tipo de contrabando documentado, porque finalmente así era, pero que estaba controlado por el gobernador y por gente cercana a él, que son sus prestanombres y sus familiares. Lo que ha trascendido en la investigación de hace 2 años en contra del gobernador, nosotros lo sabíamos en Tamaulipas desde el primer año de su gobierno. Pero cuando lo denunciamos, nadie nos hacía caso. Cuando lo denunciamos acá desde Tamaulipas, pues el gobernador generosamente compraba espacios no iba a decir un periódico, pero no, en diferentes periódicos y con diferentes periodistas, que lejos de cuestionarlo, pues lo hacían ver como un gobernador diferente a lo que ya había gobernado en Tamaulipas, comparándose incluso, distanciándose incluso de la forma de gobernar de Egidio Torrecantú, de Tomás Yarrington y de Eugenio Hernández. Finalmente, el gobernador de Tamaulipas odiaba tanto a Tomás Yarrington que terminó por convertirse en un monstruo igual que él. Fíjense, amigos, pero aparte de estar involucrado en el Guachi, estar involucrado con grupos organizados, amigos, pues hizo amigas directamente con medios de comunicación nacionales, con gobernadores, con grupos organizados para tener todo bajo su control, para disfrazar todo. Quedó a deberles a policías, a médicos, a maestros. Tremendo este asunto que está saliendo ahorita. Europa y a otros países que no tenemos idea, porque el estado de Tamaulipas está saqueado. Le robó en Nueva York. A ver, vamos a ver. Y esta ambición del gobernador que nos lastima porque es una traición. Todo ese dinero que se robó del presupuesto lo lleva a Estados Unidos, a Texas, a Nueva York. En Nueva York le entregaron las llaves de la ciudad hace un par de años. Lo lleva a Europa y a otros países que no tenemos idea, porque el estado de Tamaulipas está saqueado. Le robó a los maestros, le robó a los médicos, le robó a los policías. Todo el dinero que pudieron haberse robado del presupuesto se lo llevaron. Un ejemplo muy claro, maestro. A los maestros, nuevos maestros, recién terminadas sus carreras universitarias, de las normales, que aprobaron sus exámenes para obtener plazas en el Estado y en la Federación, los obligaban a que los primeros 3 meses iban a trabajar gratis. Los hacían firmar convenios y contratos. Y durante 3 meses a estos nuevos maestros no se les pagó un 5. Y cuando iban a cobrar su primer cheque en la Secretaría de Finanzas o en la Secretaría de Educación, decían, oye, tenemos 3 meses pagándote, ¿cómo que no? Sí, no, pues a mí no me han pagado, no me ha llegado nada. Y obviamente alguien estaba cobrando por ellos. A los periodistas consentidos les pedía 2 facturas cada mes. Una factura para un recurso, para una secretaría, y otra factura para otra secretaría. Todo fue duplicado, amigo. Muchas de las adquisiciones fueron duplicadas o triplicadas, cobradas a la misma hora en 3 lugares diferentes. Y quienes lo defienden, sobre todo en el Partido Acción Nacional, pues son las personas que han hecho negocios con ellos. No hay en Tamaulipas alguien que pueda, pues la gente muy cercana de él, Gil Schwartz, algunos panistas de alto nivel se empezaron a distanciar. Max Cortázar, por ejemplo, que está allá. Sí, su hermano, el senador, debería pedir licencia porque le va a tocar cargar todo lo negro, toda la suciedad de los intereses y del saqueo que va a dejar su hermano Francisco Javier. Incluso voy a hablar de algunos periodistas que también lo defienden porque les ha ido muy bien con Cabeza de Vaca, les fue muy bien, y ya no va a haber manera de sostener esas facturas millonarias, esos beneficios millonarios, esas adquisiciones millonarias, porque finalmente no pudieron limpiarle la cara a un monstruo, no pudieron lavarle las manos a alguien que tiene sus manos manchadas de sangre a través de los golpes, a través del Cayet, masacres como la de San Fernando, masacres como la de Camargo, masacres como las de Valles de Anáhuac en Nuevo Laredo, masacres como las de Miguel Alemán. No le alcanzó el dinero para limpiarle las manos manchadas de sangre. Y Dios quiera que reconozcan esos periodistas, esos políticos, Dios quiera que tengan un poquito de dignidad y de conciencia para darse cuenta del monstruo que fue Cabeza de Vaca. No hay ningún exgobernador que se le haya acercado a cómo dejó Tamaulipas convertido en un infierno. ¿Quiénes son los periodistas, amigos? ¿Ustedes quiénes creen que son a nivel nacional? Porque hubo pagos a nivel nacional a estos periodistas. ¿Quiénes son? ¿Ustedes quiénes creen que son? Yo tengo mis ideas. Pero ¿quiénes defendían a Cabeza de Vaca? Una vez que andábamos en el Zócalo cubriendo a un gobernador
periodistas, así, a los youtubers no nos dejaron entrar y le hicieron una especie de escudo para que no nos acercáramos y no le preguntáramos a él. ¿Quiénes son estos periodistas? Pues recordemos quiénes anduvieron allá en Jalisco, quienes anduvieron allá en Tamaulipas, haciendo programas de televisión, haciendo sus sketches, haciendo circo, maroma y teatro, incluyendo que los protegían los policías de estos estados. Pues ya sabemos quienes trabajan en Latinos, el de la peluca verde, el Montajes. Están algunos otros como Tercer Grado, todos estos cuates, Ciro Gómez Leiva, posiblemente. Digo, solo posiblemente, ¿no? Pero, pues las cosas siempre salen a la luz. ¿Y de qué van a reconocer? No van a reconocer nada, ¿eh? Al contrario, lo van a negar. Y lo van a seguir defendiendo a cabeza de vaca. En Estados Unidos guarda un silencio cómplice. Toda la lana que sacaron de Tamaulipas, en primer lugar, se fue a Texas, a McAllen. Eso lo conocemos los tamaulipecos desde antes de que Cabeza de Vaca fuera gobernador de Tamaulipas, desde que fue alcalde de Reynosa, desde que fue diputado federal y luego senador. Mucha de esa lana está en Texas, está en bancos de Texas, está en propiedades en Texas, en empresas. Y el gobierno de Estados Unidos lo toleró. No sé cuál vaya a ser la reacción ahora del gobierno de Estados Unidos cuando ya no sea gobernador. No sé si lo vaya a vomitar, no sé si lo vaya a proteger. Lo más probable es que lo vaya a proteger, como lo está haciendo con García Luna, porque sirvió a sus intereses. Pero no se vale que en Estados Unidos, por ejemplo, fichen a medio mundo como delincuentes, como los más buscados, y los políticos que roban hasta el hartazgo, que hacen negocios ilícitos con grupos criminales, no de México. Yo me atrevería a decir que con criminales internacionales. A eso no los molestan. Tan no los molestan, les digo que hace un par de años en Nueva York le dieron las llaves de la ciudad a Cabeza de Vaca, y en Washington lo reciben como un diplomático de alto nivel, como si verdaderamente representara a los mexicanos. Y eso se me hace terrible. Y en cuanto a los nexos con el crimen organizado, pues ya serán los criminales los que ajusten cuentas, porque seguramente les quedó mal en Reynosa, les quedó mal en Matamoros, les quedó mal en otros municipios de Tamaulipas, empezando por Ciudad Victoria, que de ser la ciudad más segura de Tamaulipas, hoy en día está convertida en la más insegura. Y eso se generó en la administración de Cabeza de Vaca. Dígame una cosa, Raimundo, pues ya es como un acto de fe. ¿Usted cree que la Fiscalía General de la República vaya a ir por Cabeza de Vaca? Sí, claro, no me queda la menor duda, maestro. Eso va a ocurrir en el año 2054, más o menos. Como está actuando ahorita el fiscal Gertz Manero, que primero sus asuntos personales, y luego los asuntos que le da el presidente, y luego aquellos que pasan a través de los medios, sí estaríamos considerando una judicialización por ahí del 2054. Sí. O sea, pudieron hacerlo, insisto, desde hace 6 años, y luego desde hace 3 años, cuando la guerra del Huachicol. Está involucrado en muchos crímenes políticos. Él está, y él lo sabe, su jefe de operaciones especiales ya renunció a los GOPES, está ahora en Estados Unidos. Los GOPES es estas fuerzas especiales de Tamaulipas. Sí, su comandante ya está, porque también es de doble nacionalidad, Félix Arturo Rodríguez, ya está en McAllen, ya está, se mueve entre McAllen y San Antonio, Dallas, por ahí. Porque ellos saben que convirtieron a Tamaulipas en una sede de los capos donde si no haces negocios conmigo, pues te mato, ¿no? Te desaparezco. Entonces todo eso va a salir, esperemos que sea pronto toda esta información. No hay que hacerlo víctima tampoco, porque son muy hábiles los políticos como Cabeza de Vaca. Luego se hacen las víctimas, ¿no? De persecución política y de represalias del crimen organizado, sus socios, y también de la oposición, obviamente, pero finalmente no le va a alcanzar vida, y eso no es que se lo desee, es lo que él se buscó, ni para disfrutar su riqueza inmesurable, incalculable, ni para disfrutar su paso por Tamaulipas como el primer gobernador de oposición, ni para disfrutar las alianzas que haya hecho con otros gobernadores y con otros políticos. No le va a alcanzar el tiempo. Se va a convertir en un paria, porque siempre va a haber un tamaulipeco en alguna parte del mundo que le va a recordar el infierno que hizo de nuestro estado, de nuestro querido Tamaulipas. Pues ahí está, amigos. Todo develadito, ya a su brazo derecho de seguridad. Recordemos que formó un grupo de seguridad, les dio placa para hacer y deshacer dentro de Tamaulipas y pues amedrentar a quienes no estaban con él, medios de comunicación locales, periodistas, empresarios posiblemente,
y pues muchísima gente de la sociedad. Pues ahí está el gobierno que dejó cabeza de vaca, amigos, prófugo ya prácticamente, es lo que se podría decir. Habría que investigar y por qué se fue su brazo derecho en seguridad, se fue a Estados Unidos inmediatamente, pues por esa razón que decía, no están involucrados hasta las chanclas en cosas malas con los chicos malos, amigos. Pues ese es el verdadero gobernadrón que tenía Tamaulipas y que pues quiso vender una idea que no era, respaldada por latinos, respaldado por Reforma, respaldado por medios de comunicación que les llovían millones de pesos posiblemente para que le hicieran el caldo gordo a cabeza de vaca y hacer quedar mal la 4T, la Cuarta Transformación, Américo Villarreal, entre algunos otros como el senador Narro, amigos. Habría que ver qué sucede con el senador cabeza de vaca, que es hermano del gobernadrón, qué es lo que va a pasar. Me imagino que se va a parar de pestañas en el Senado. Para empezar va a denunciar pues que es una persecución política. Pues hasta aquí, amigos, con esta información. Fuertísimo abrazo, gracias por estar acá. Martín Reina, gracias. Pablo Varela, fuerte abrazo. Sus comentarios, pues lo estoy leyendo así también, poquito a poquito. Gloria Samarripa, fuerte abrazo. Ayúdenos a compartir, suscríbanse, activen la campanita quienes están suscritos. Queríamos llegar a los 100,000 suscriptores. Y bueno, estamos viendo en otra información más adelante. Que tengan un exitoso y excelente inicio de fin de semana.